Bienvenidos a este curso prefacultativo virtual 2021 y a la materia de Historia de Bolivia. En esta materia, pues vamos a avanzar toda la historia de nuestro país a partir de tres autores importantes, Carlos Mesa, Feldman Velarde y Herbert Klein. Pues nos vamos a presentar. Quien les habla va a ser el docente de la materia. Me llamo Luis Flores y les vamos a acompañar en estas 10 clases que tenemos en este curso prefacultativo. Y pues quien me va a acompañar es Alexandro Lenz. Alexandro Lenz es estudiante de la carrera de cuarto año y pues nos va a ayudar y nos va a acompañar en todo este tiempo que pasemos estas clases virtuales. Alexander tiene la palabra, por favor. Bienvenidos a todos los postulantes de este curso prefacultativo virtual 2021. Mi auxiliatura servirá para ayudar en cualquier consulta que tengan respecto a esta modalidad y cualquier pregunta que vayan teniendo en todo el proceso de la materia. Muchas gracias, Alexandro. Bueno, sin más preámbulos, pues nos vamos a dar de lleno con la materia y vamos a comenzar viendo algunos elementos introductorios sobre la historia de Bolivia. Bien, en primer lugar, pues vamos a preguntarnos por qué hacer una historia de Bolivia, y lo que primero salta a la vista es responder a esta pregunta: ¿qué es Bolivia? ¿No? O sea, Bolivia es un país, Bolivia es un estado, Bolivia es una nación, Bolivia es un estado plurinacional. Pues la complejidad de la historia nos lleva a entender, ¿sí?, cada uno de estos elementos que va a ir teniendo nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, para entender un poco más qué es Bolivia, pues nosotros vamos a ir revisando todos los procesos en los que se ha ido desarrollando, ¿sí?, nuestro país, ¿no? A la pregunta, ¿qué es historia? Pues respondemos, sí, la historia es un conjunto de actores, espacios y tiempos, ¿no es cierto? Entonces, estos actores y estos espacios van a ser precisamente trabajados, estudiados en nuestro contexto, en el contexto de nuestro país, ¿no es cierto? Por eso, sí, los tres historiadores van a ser los tres historiadores que les había mencionado, ¿no? Carlos Mesa, José Feldman Velarde y Herbert Klein, pues en el proceso de periodización que vamos a llevar adelante, ¿no es cierto? Como habíamos visto, Bolivia, sí, no nace de la noche a la mañana, sino que Bolivia tiene un proceso histórico, y ese proceso histórico, sí, se denomina historia política de Bolivia, ¿no es cierto?, de manera más específica, y nosotros vamos a ir viendo este proceso histórico a fases, ¿sí? Estas fases van a ser 6, ¿no? Vamos a ver la fase precolonial, la fase colonial, la fase republicana oligárquica, la nacionalista, la neoliberal, y en este tiempo, ¿sí?, en el que estamos, la fase plurinacional. Entonces, estas 6 fases van a formar parte de todo el proceso histórico que nosotros vamos a ir trabajando de la mano de estos tres autores. Bien, si continuamos, si ustedes ven ahí, pues en la diapositiva van a ver, ¿no es cierto?, diversas, pues dos cabezas que están pensando y piensan muchas cosas, están relacionadas, están interactuando, y precisamente tenemos que ver que la historia de Bolivia no es una historia de una sola voz, es una historia de múltiples voces. Por eso también es que nosotros, cada historiador, en este caso Carlos Mesa, José Feldman Velarde y Herbert Klein, pues van a tener su propio enfoque, van a hacer historiografía, ¿sí? No nos van a dar la verdad de lo que ha pasado en la historia, sino nos van a, sí, dar cuenta de los actores, de los
de los tiempos y de los espacios en los que se han ido desarrollando nuestros procesos políticos, económicos y sociales en nuestro país, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar también bien claro y bien establecido, ¿no? De que nosotros tenemos una pluralidad en esta perspectiva de analizar a diversos historiadores, porque no hay una sola historia, no hay la historia, sino hay muchas historias, y de esas muchas historias nosotros estamos tomando tres autores, ¿no? Entonces, pero en cierta medida todos van a intentar, ¿sí? Converger en estos lineamientos, en estas fases para estudiar la historia. Hay que periodizar la historia, eso es importante, ¿no es cierto? Cuando decíamos, analizamos espacios, actores y tiempos, tiempo se refiere precisamente a eh, qué determinados momentos vamos a analizar y por qué se divide en tiempos la historia, porque sí, la historia es bastante amplia como ustedes están analizando acá, entonces hay que generar una suerte de fases históricas para poder entender la historia de mejor manera. Bien, pues, ¿qué podemos sacar de conclusión de todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Primero, que Bolivia no es un proceso homogéneo, ¿no? Es decir, hay una suerte de una heterogeneidad, ¿no es cierto?, de actores. No solo hay algunos actores, sino que van a haber bastantes personas que van a estar involucradas en esto que llamamos la historia, ¿no es cierto? Y Bolivia, pues, precisamente tiene esa riqueza, ¿sí? Es un país bastante heterogéneo, como veíamos, ¿sí? Nuestra constitución reconoce 36 naciones, ¿sí? E idiomas originarios, como está en la diapositiva, y nos muestra que es un país bastante diverso, no es un país homogéneo, no es un país muy diverso, ¿sí? Y en esa diversidad hay diferentes prácticas políticas, prácticas culturales, ¿sí? Diversos grupos sociales, naciones diferentes. Entonces, Bolivia es un país bastante heterogéneo, ¿sí? Pero también, si estamos hablando de su población, si vemos por el otro lado, ¿no? El espacio en el que está Bolivia, ¿sí? Vamos a ver que este es un espacio también muy diverso, ¿no? Bolivia está ¿sí? Le- entre los 10 países más diversos, ¿no? Y eso que no tenemos, ¿sí? Acceso al mar, nosotros tenemos una diversidad muy grande en nuestra geografía, ¿no? Y eso también nos hace un país bastante complejo, ¿no es cierto? Entonces, esto sí, tratamos de resaltar, ¿sí? Bolivia no es un país eh, eh, sencillo de analizar, es un país bastante complejo, es un país bastante heterogéneo, bastante diverso, entonces, pues obviamente su historia también es bastante rica y bastante compleja a la hora de poder encarar, ¿no? Este trabajo que vamos a llevar adelante. No es sencillo estudiar la historia de Bolivia, por lo que a veces podemos encontrar a veces simplificaciones. Por eso en esta materia lo que vamos a tratar de hacer es encontrar los diversos matices, ¿sí? En los cuales sí, los actores se han ido desenvolviendo en nuestro territorio en diversos momentos y tiempos. Bien, si vamos viendo un poco mm, nuestro trabajo, ¿sí? Pues vamos a ir viendo que sí, Bolivia va a ser una mezcla bastante importante. Le vamos a pedir a Alejandro que nos vayamos un poco al mundo andino, ¿no? Es decir, qué pasa antes de que ahí aparece España, y nos vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ver precisamente un poquito el mundo andino, ¿no? Es decir,
¿Qué pasaba aquí con con el mundo andino? Hemos dicho, sí, las culturas precolombinas, ¿no es cierto? Aquí el periodo prehispánico, sí. Carlos Mesa nos habla en los primeros tres libros, nos empieza a hablar del periodo prehispánico, del choque de dos culturas y del virreinato de la Audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, en este periodo prehispánico tenemos que ver, sí. Al hombre andino, ¿no? Y aunque pues Alejandro está estudiando este tema de la diversidad, tiene toda la razón, ¿sí? No solamente es el hombre andino, sino también es el hombre de tierras bajas, ¿no? Y pues nos preguntamos cómo, ¿sí? ¿Cómo se ha ido poblando este continente? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo existe precisamente población en este continente y especialmente en nuestro territorio, en lo que hoy denominamos Bolivia, ¿no? Pues hay muchas teorías frente, sí, a este tema de cómo se ha ido poblando, sí, nuestro continente, ¿sí? Mm, pues Feldman Velarde y Carlos Mesa coinciden precisamente en que ha existido, ¿sí? Unas corrientes migratorias que, sí, cuando ha habido un paso, ¿sí? En el estrecho de Bering se ha congelado y ha habido una suerte de migración de los pueblos asiáticos hacia América, ¿no? Es decir, a través de ese periodo de glaciación, lo que ha ocurrido es que estas tribus que eran nómadas, ¿no? Entonces han llegado a nuestro territorio, ¿sí? La datación de estos autores está en torno a los 20.000 años, ¿no es cierto? Hace 20.000 años que eh, los hombres primitivos, ¿no es cierto?, que van a llegar a América, pues van a comenzar este proceso de ir bajando, ir cazando, sí, siempre siendo nómadas, no se quedaban en un solo lugar, sino que buscaban sus alimentos de forma en que no se establecían en ningún lugar, ¿no? Y entonces, como ven ustedes ese mapa, nos está mostrando precisamente cómo ha venido, ¿sí? El hombre a estos territorios, ¿no? Es decir, a través del estrecho de Bering, ¿no? Aunque ahí también habían teorías, ¿sí? De que sí, los hombres han llegado a este continente a través del mar, ¿no es cierto? Han habido oleadas migratorias a través del mar, pero pues los autores indican que esto no es del todo, sí, no ha sido una gran población la que ha llegado acá, sino han sido, sí, pequeñas poblaciones como los vikingos, por ejemplo, sí, los nativos de la Polinesia que han ido llegando, sí, por medio de barcos hacia este continente, pero sí, realmente las poblaciones que se han ido asentando acá para estos autores, en torno entre el 20.000, ¿sí? Antes de Cristo y el 15.000, pues nos van a ir mostrando que la teoría más tocada por estos autores es que han venido por este estrecho de Bering, ¿no? De hecho, pues a veces, si ustedes me ven, soy medio chino, ¿no? Medio japonés, ¿no? Y yo digo, ¿de dónde vienen estos rasgos? Y estos rasgos precisamente vienen, sí, de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, varios que tenemos estos rasgos achinados en nuestros ojos, pues ya sabemos que venimos, sí, de los migrantes del continente asiático, ¿no? De hecho, cuando y yo estaba en España haciendo mi tesis, mi doctorado, ¿no? Conocí a muchas chicas que sí eran de Kazajstán, por ejemplo, ¿no? Eran kazajas y pues a mí me veían como, sí, como si fuera kazajo, ¿no? Yo les decía, no soy de Bolivia, no, tú eres un espía, me decían, tú eres kazajo, ¿no? Yo les dije que soy de Bolivia, ¿no? Y pues ya tenía muchas fans ahí de Kazajstán que querían ser mis novias, ¿no? Porque tenía unos rasgos especiales. Entonces, ahí uno se pregunta y dice, sí, efectivamente, ¿no? Hay una relación muy fuerte entre el mundo asiático y los primeros pobladores. ¿M? Entonces,
pues algo importante, algo interesante es que a estas tierras, a los Andes, ¿no es cierto?, a la parte andina, hay, según Feldman Velarde, sí, hay una datación de 12.000 años a 10.000 años que han aparecido los primeros habitantes de estos territorios, ¿no? De hecho, pues son tres elementos importantes que vamos a ir tomando, ¿no? Como ustedes ven, el tema de los tiahuanacotas en este periodo prehispánico, los señoríos aymaras y la los incas, ¿no? Son tres grandes civilizaciones y si ustedes ven bien, ¿no es cierto? Ahí vemos el tema de Tiahuanacu, está, sí, su asentamiento está en torno al 1580 antes de Cristo a al 1200 después de Cristo. Sí, es una de las civilizaciones, de las culturas más longevas, ¿no? Que han existido en este continente, ¿no? Es decir, Tiahuanacu, pues es la cuna de la civilización, como Arturo Poznanski la denominaba, y pues nos muestra precisamente que en este territorio en el que nosotros estamos ahora, sí, Bolivia, Tiahuanacu fue, pues, un enclave muy importante en nuestro territorio, ¿no? Y esta civilización se ha ido desarrollando, ¿no? Durante casi 30 siglos, imagínense, es la más longeva, ¿no? No existe otra civilización tan larga que se haya desarrollado en América del Sur, ¿no? Y por el otro lado, si ustedes ven, aunque es corto el tiempo que tienen los incas, ¿sí? Del 1200 al 1500, ¿sí? 3 siglos, mucho más corto que esos 30, que casi 30 siglos que tenían los tiahuanacotas, nos va a ir mostrando que en nuestro país, en nuestro territorio, pues también han llegado los incas, ¿no? Y nos han mostrado que este imperio pues se ha ido expandiendo, ¿no? Ha llegado hasta Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y de Argentina. Fíjense, un imperio bastante extenso, ¿no? Entonces, Bolivia pues ha sido parte de unas, unas culturas, la Tiahuanacota, la más longeva, ¿sí? Y la Inca, la más extensa, ¿no? Digamos, estas ambas civilizaciones se han ido asentando en nuestro territorio. Y por otro lado, en ese intermedio entre el 1200 al 1400 vamos a tener a los señoríos aymaras, ¿no? Entonces, en tierras altas, sí, precisamente nos va a ir mostrando cómo se ha ido asentando el hombre en nuestro territorio. Y ustedes saben que no, sí, por qué ha sido tan difícil el asentamiento eh, del hombre en estos territorios es precisamente por las condiciones en las que se vive en las alturas, ¿no? No es fácil vivir en un territorio bastante hostil hacia la permanencia de los seres humanos, porque hace difícil, ¿no? Que podamos desarrollar una agricultura, ¿no? Es decir, aquí no es como si nosotros nos vamos a Santa Cruz, a Pando, a Beni, pucha, ahí las frutas se están botando, ahí los mangos, las papayas, plátanos, o sea, uno bota alguna cosa y ya está creciendo, ¿no? Aquí no, o sea, el clima, la altura, ¿sí? Hace que pues las condiciones en las que se va desarrollando la población sean bastante duras, ¿no? Entonces, por eso pues vamos rescatando estos elementos importantes y vamos haciendo énfasis en tanto en la cultura tiahuanacota como en la inca, ¿no? Y los señoríos aymaras, porque pues como ustedes ven, la cultura tiahuanacota, que es la más longeva o la más antigua, pues ha tenido su duración hasta 1000 o 1200 después de Cristo y no se sabe a ciencia cierta por qué ha desaparecido esta civilización, ¿no? Y eso ha dado paso a, sí,
que se vayan llevando adelante pequeños señoríos, pequeños reinos aymaras, ¿no? Aunque Ferdinand Velarde, como ustedes lo han debido ver, pues nos va mostrando que él entiende que tanto Tiahuanacu como los señoríos aymaras son una sola cosa, ¿no? Pero ya Herbert Klein y Carlos Mesa, sí, haciendo un estudio mucho más profundo en torno a estas culturas precolombinas, nos va a ir mostrando precisamente que ambos elementos, ambos pues son diferentes, ¿sí? Tiahuanacu y los señoríos aymaras son totalmente diferentes, aunque él dice, no, los aymaras, no, se está refiriendo también a Tiahuanacu. Entonces él allí tiene algunos elementos erróneos según estos otros autores, Mesa y Herbert Klein, que pues ellos hacen ya una distinción mucho más específica, ¿no? Entonces, acá estamos viendo precisamente estas tres grandes, estas dos grandes civilizaciones y el apogeo de los señoríos aymaras, ¿no? Entonces, los autores nos van hablando precisamente que estas civilizaciones pues van a tener su economía, su agricultura, sus formas políticas, sus formas administrativas, ¿no? Es decir, no eran pueblos salvajes como creíamos, como creían los españoles cuando llegaron, sino que tenían pues un conocimiento, los tiahuanacotas, un conocimiento, pucha, de la arquitectura, de la astronomía, de la forjación de metales, ¿no es cierto? Como Feldman Velarde nos habla en sus estudios, nos va mostrando cómo en los tres periodos que se va dando en Tiahuanaco, pues ellos han ido logrando precisamente el tema de la aleación de metales, ¿no es cierto? De el cobre con el estaño, ¿no es cierto? Y pues esto le ha dado un elemento bastante fuerte a Tiahuanaco, ¿no? El tema de la era del bronce en Tiahuanaco ha sido muy importante. Sin embargo, si algo podemos rescatar de los tiahuanacotas, como vamos a ver más adelante, pues es precisamente su carácter, según Herbert Klein, su carácter eh, eh, pacifista en sus procesos de conquista, en sus procesos de ampliación, ¿sí? De su civilización. Es decir, no eran unos elementos bélicos, ¿sí? Aunque Feldman Velarde dice habían llegado a tener, ¿sí? A construir flechas, ¿sí? Macanas, mentales, pero Herbert Klein nos dice, no, más bien eran un pueblo que la dominación era una dominación pacífica que llevaba adelante porque era sí, la élite tiahuanacota era una élite sacerdotal, ¿no es cierto? Y los elementos que llevaban adelante ¿sí? Para relacionarse con otras poblaciones eran eminentemente pacíficas, ¿no es cierto? Entonces, pues hay muchas cosas que rescatar de los tiahuanacotas, ¿sí? La maestría, la técnica del arte que iban a desarrollar. La arquitectura es, pues, como ustedes están viendo, ahí el templo de Calasasaya, ahí más atrás, sí, la entrada a la Puerta del Sol, sí, todos los monolitos que se han hecho, pues nos va mostrando, ¿no? Sí, una arquitectura bastante importante, pero también un desarrollo artístico, ¿no? En el caso del Imperio Inca, y ustedes están viendo Machu Picchu, pues han alcanzado unos elementos importantes en su arquitectura, pero no así en la parte artística. Si ustedes van, uno queda maravillado en Machu Picchu, pero sí, si va a Tiahuanacu, va a ver y ve los monolitos, ve las vasijas, ve los trabajos que han hecho en hueso, ve el tema de los metales, ¿no es cierto? Pues va a encontrarse, pues, eh, muy adelantados, ¿no es cierto? Sí, la parte artística es pucha, hecha a detalle, matemática, ¿no? Mientras que los incas que fueron posteriores no pudieron llegar a ese desarrollo artístico que tienen los tiahuanacotas. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva para ir viendo, ¿sí? Precisamente que
estas civilizaciones tenían precisamente, ahí nos están mostrando, tenían estructuras sociopolíticas complejas, ¿no? Había gobiernos duales, había como el Urkusuyo, el Omasuyo, ¿no? Pues habían temas administrativos importantes, había diferentes clases sociales, los curacas, las hanakunas, las mitcacunas, ¿no es cierto? Nos está mostrando precisamente las relaciones entre unas relaciones políticas y administrativas bastante complejas, ¿no? Es decir, lo que les decía antes, ¿no? No eran pueblos que estaban en el salvajismo, sino que nos están mostrando ahí que existía, pues, conocían la política, ¿no es cierto? Conocían el relacionamiento entre los ayllus, las unidades sociales mínimas y el tema de la administración de esas unidades sociales, de tener una administración política, también un relacionamiento con las élites, ¿no es cierto? Entonces nos va mostrando unas estructuras políticas bastante complejas y también existían, como vemos ahí, clases sociales dentro de estas civilizaciones. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver precisamente que existía también esto que hablamos, ¿no es cierto?, de la democracia dentro, en los señoríos aymaras, ¿no? Sobre todo estaba presente estos temas de la rotación del poder, ¿sí? Del trabajo mancomunado, del trabajo comunitario, ¿no es cierto? Y precisamente ahí vamos a ver que esto del vivir bien, del suma camaña, nos está mostrando que existían principios. No he querido mostrar ahí precisamente los valores comunitarios, la reciprocidad, la comunitariedad, la complementariedad y cómo estos valores, ¿no es cierto?, que existían en nuestras poblaciones, están también relacionados con valores ya más occidentales, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, la reciprocidad, ¿no? Es cooperación, es solidaridad, es decir, alguien en la comunidad se va a casar, por ejemplo, y toda la comunidad va a ayudar a construir la casa de los recién casados, ¿no? Entonces hay un tema de el trabajo agrícola también en este tiempo nos mostraba precisamente estos elementos de reciprocidad y cooperación dentro de la comunidad. También tenemos, sí, otro de los valores importantes es el tema de en lo comunitario, está presente también si uno hace relación con los valores occidentales, va a ver que en la comunidad hay respeto, hay tolerancia, hay una justicia comunitaria, ¿no es cierto? Respeto hacia el otro, ¿no? Es decir, en la comunidad, pues siempre hay una suerte de respetar hacia la otra persona, ¿no? El saludo, por ejemplo, ¿sí? Que está presente y finalmente vamos a ver el tema de la complementariedad, la libertad, la equidad, la igualdad, ¿no? Cuando vemos ahí el tema del chachahuarmi, ¿no es cierto? Que pues quienes van a dirigir tienen que ser hombre, mujer, ¿sí? Una pareja van a si bien el Malco es uno, pero a su lado está la mamataria, ¿no es cierto? La que le va a acompañar al Malco en cumplir el servicio, ¿no? Para la comunidad. Entonces, aquí todo esto nos está mostrando precisamente en los pueblos prehispánicos que tenían conocimiento del arte, tenían conocimiento de la política, tenían conocimiento ¿sí? De las clases sociales, de la astronomía, de la agricultura, hasta hoy el día los sucacoyos, las terrazas, los andenes, ¿sí? Nos están mostrando precisamente, ¿sí? Los grados tecnológicos, porque adaptarse precisamente, como les decía, a un tema tan complejo como es vivir en el altiplano no es fácil. Entonces, los pobladores de la parte andina, pues han tenido un mundo complejo, ¿sí? A su alrededor, pero han sabido llevar adelante. Creo que han sabido generar comercios y intercambios, ¿sí? Con otras poblaciones, tierras bajas. Hay una suerte de intercambio bastante
bastante amplio que se ha ido demostrando, ¿no es cierto? Entonces nos está diciendo precisamente que existe, ¿sí? Un tema de una complejidad en estas sociedades, ¿sí? No es que pues vivían, eran salvajes, vivían en la barbarie, ¿sí? No, sino nos está mostrando que había religión, que había el tema político, que había un conocimiento del arte, de la arquitectura, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues eran pueblos, sí, eran civilizaciones muy importantes y Bolivia formó parte, como les mencionaba, ya para terminar, pues de los Tiahuanacotas, que han sido la civilización la más larga y también de los incas, ¿no? La más extensa. Entonces, ahí nos está mostrando que Bolivia ha sido Bolivia es privilegiada en torno a eso y pues nos dice que su historia es bastante interesante en este tema de la cultura prehispánica. Bien, quedamos acá y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención y continuamos la próxima clase con el tema del choque de las civilizaciones.